Doctora Alondra. Bueno, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, sí te escuchas. Ah, bueno. Sí, te escuchas. Dice, caso clínico 7. Paciente masculino de 69 años, contador, religión católica, antecedente de demencia no específica en familiares de familia paterna, no tiene comorbilidades, inicia su padecimiento actual hace 7 años y al notar temblor distal en mano derecha, predomina en reposo y rítmico, sin darle importancia, refiere a su esposa que lo nota últimamente inexpresivo, lento para moverse y que el temblor es más constante, y a ambas manos también notaron que por las mañanas le cuesta mucho trabajo levantarse de la cama. A la exploración usted lo encuentra con hipotensión ortostática, neurológicamente con datos de deterioro cognitivo leve, apraxia construccional, fuerza 5-5, rigidez positiva en las 4 extremidades que se exacerba con maniobras de distracción positivo y temblor distal fino de... ¿Cómo lo digo ahí, doctor? Es que la rigidez va de una cruz a 3 cruces con las maniobras de distracción. Y el temblor distal es de 3 Hz. La unidad de frecuencia 3 Hz. En reposo, ¿no? A ver, doctora Alondra, la primera parte, ¿qué es lo que te llamó la atención? Pues bueno, su edad de 69 años. Ajá. Y pues bueno, su antecedente de demencia no específica en familiares sí, pues de su familia paterna y sin comorbilidades también. ¿Doctor? Como que se está cortando, ¿no? Ajá. Bueno. ¿Doctor? ¿Sí? Sí, como que se cortó lo último que dijiste, pero sí específicamente pues la edad, paciente en la tercera década de la vida, en la séptima década de la vida, perdón, la tercera edad, cuyo antecedentes familiares pues destaca algún síndrome demencial, ¿no? Y pues este paciente pues está en edad precisa de tener alguna enfermedad neurodegenerativa. A ver, doctora Andrea, ¿y del padecimiento actual qué te llama la atención, doctora Andrea? Que tiene más de 7 años. Y que, o sea, pero lo que ahí no entiendo es de que si hace 7 años empezó a temblar, o que más bien como que hace 7 años ya tenía como la predisposición y hasta ahorita empezó a temblar, es lo que no entiendo. No, desde hace 7 años empezó con el temblor. Ah, ok. Entonces, pues es como un paciente ya crónico. Entonces estaríamos hablando que él empezó como a los 62 años más o menos. Así es. Lo que nos llama la atención, pues de primera instancia, pues es de que es un padecimiento que no inicia de forma aguda. Generalmente los padecimientos crónicos pues se ven asociados a algún proceso pues degenerativo, como pues la diabetes, la hipertensión. El cerebro también tiene ciertas enfermedades que son degenerativas. Entonces, aquí algo que cabe destacar es que el paciente pues, ya tiene 7 años, ¿no? Que empezó con temblor distal de la mano derecha, ¿no? Esto también es algo muy, muy, muy importante que nos puede orientar clínicamente pues, hacia el diagnóstico. Empezó en la mano derecha. Otra característica importante es que menciona que es en reposo, rítmico. Vamos a ver más adelante que existen pues, en todos los tipos de temblores. Hay los que son de reposo y los que son de intención. ¿Qué es eso? Pues si yo quiero tomar una pluma que se encuentra pues, adelante de mí y empiezo a temblar por tratar de tomar la pluma o al tratar de escribir, pues es de intención. Si yo estoy sentado sin hacer nada y empiezo con el temblor, ese es el temblor de reposo. Dice que no le dieron importancia, se les hizo normal y ahorita pues refiere a la esposa que lo nota inexpresivo, lento para moverse
y que ya el temblor pues ha avanzado. Antes estaba en una mano, ahora ya están las dos. En la mañana refieren que también presenta cierta dificultad pues para moverse. Cuando ustedes lo revisan, algo muy importante que se les menciona es esto. ¿Alguien sabe qué es la hipotensión ortostática? Es la disminución de, bueno, como dice, ¿no? De la presión al levantarse. Ajá. Sí, es pues una disminución de la presión arterial con los cambios de posición. Generalmente tienen que ver con la posición del corazón, de la posición de la cabeza en relación a la posición del corazón. ¿No? Generalmente, si ustedes están acostados, pues los senos carotídeos están prácticamente a nivel del corazón, entonces pues se está sensando cierta presión arterial en esos senos. Si ustedes se levantan abruptamente, la presión que necesita el corazón para mandar la sangre hacia la cabeza, pues tiene que aumentar. Y por esos cambios, tanto de frecuencia y de presión, es que podemos regular el flujo sanguíneo. Cuando haya una disminución en esa conexión entre los senos carotídeos y, bueno, el seno carotídeo, perdón, y la regulación a través de el reflejo vagal hacia el corazón para corregir esa frecuencia y esa presión arterial necesaria para llevarle sangre al cerebro, es que existe eso que se llama hipotensión ortostática, que es la hipotensión asociada a los cambios de posición. Y eso también es algo muy importante en esta enfermedad. ¿Sí? Deterioro cognitivo, pues adelante a la demencia, apraxia, rigidez, a 3 cruces, dolor distal fino de 3 cruces, en reposo. Pues prácticamente, pues ya habíamos comentado de que se iba a tratar esta clase, ¿no? Un caso típico de un paciente una enfermedad de Parkinson idiopática, ¿sí? Bueno, tenemos que saber que dentro de los diferentes sistemas de los cuales se compone, sistemas funcionales de los cuales se compone el sistema nervioso central, el sistema nervioso en general, tenemos que el sistema eferente, pues es ese sistema que se va a encargar de ejecutar pues, las funciones. Si el cerebro quiere, no sé, mover la mano derecha, lo tiene que ejecutar, pues es el sistema eferente. Por eso tenemos diferentes vías. Hasta cierto punto, este sistema eferente pues, va a tener diferentes modalidades. Tono, que es la contractura muscular en reposo, que se mantiene activada. La postura, las diferentes formas que va a adquirir tanto la musculatura paraespinal y de las extremidades para adquirir ciertas posiciones, sea sedente, de pie, recostado, ejecutar un movimiento, ¿sí? Entonces, todo esto está controlado por el sistema eferente, son las diferentes modalidades del sistema eferente. Por eso tenemos una vía, que es la que ya la habíamos revisado, la corteza motora primaria en el giro central o la circunvolución central en el lóbulo frontal. Piramidal, como les había comentado, tiene cierto músculo, donde aquí, por acá
¿Sí me escuchan? Y ahora sí, Sí, doctor. Ya, doctor. Entonces, les comentaba, va a pasar este tracto córtico espinal o va para la capa interna, llegar al cuerpo cerebral, el mesencéfalo y pues ahí a la médula espinal. ¿Sí? También dentro de otro tracto que va a conformar el sistema piramidal, que este no lo vimos, es el córtico nuclear, y específicamente, pues este tracto córtico nuclear, lo que va a conectar, pues es la corteza motora, específicamente de aquellos nervios craneales, ¿sí? Por ejemplo, si aquí está el de los movimientos oculares, la corteza motora que hace que muevan los ojos, se va a conectar a través del tracto córtico nuclear, va a ir al tercero y va al tercero, al cuarto y al sexto, y a través del tracto longitudinal se van a conectar y van a mover los ojos, ¿no? Y también por aquí, si está la musculatura facial, va a conectarse a través del córtico nuclear hacia el núcleo del facial y va a mover la musculatura de la cara, ¿sí? Entonces, los nervios de cráneo, los núcleos de los nervios de cráneo, todos los nervios de cráneo motores, se van a conectar a través de la corteza por ese tracto, el córtico nuclear. ¿Y cuál va a ser la función de este sistema piramidal a través del córtico espinal y el córtico nuclear? Pues va a inhibir la respuesta refleja. ¿Qué es eso? Que va a disminuir la frecuencia de los disparos de las segundas neuronas, ¿sí? Hagan de cuenta que la segunda neurona, como ya lo habíamos revisado previamente, la segunda neurona pues está totalmente activa todo el tiempo, siempre está mandando señal. Entonces lo que hace el córtico espinal, el córtico nuclear, es disminuir esos reflejos para que disminuya la actividad de esa segunda neurona, ¿sí? Y a través de la disminución de esa actividad va a producir la contracción de los músculos flexores y la inhibición de los extensores. Eso es muy importante para que también más adelante veamos cómo es la fisiopatología del siguiente sistema, ¿sí? Bueno, este es un video. Este es un video del tracto corticoespinal que ya les había mencionado previamente. Pues esto ya creo que este video ya lo habíamos visto. Ahí lo que les comentaba, ¿no? Cómo van a nacer los diferentes axones, van a pasar a través de la brazo posterior de la cápsula interna, van a bajar a través del mesencéfalo, puente bulbo, se van a deposar en las pirámides y van a bajar hasta la médula espinal, ¿sí? Y este es el otro tracto que les había comentado, el córtico nuclear. ¿Cuáles son los nervios que van a actuar a través de este tracto córtico nuclear? Pues prácticamente todos los motores. De los motores, ¿cuáles? 3, 4 y 6, que son los movimientos oculares. Séptimo para el facial. El espinal, que va a encargarse de los movimientos de la musculatura tanto del trapecio, deltoides y el esternocleidomastoideo. Y el 12, que se va a encargar de los movimientos voluntarios de la lengua, ¿sí? Y la musculatura va a inervar también núcleos para el movimiento involuntario, ¿sí? Como el quinto nervio craneal y el núcleo ambiguo, ¿sí? Este va a pasar a través de la rodilla de la cápsula interna, son un poquito adelante. Recuerden siempre que, bueno, esto ya son cosas como muy técnicas, ¿sale? Entonces ya con que sepan que el córtico nuclear es para los nervios de cráneo, ¿sí? ¿Cuáles son los nervios motores? 3, 4, 5, 6, 7, 11 y 12, casi todos, ¿sí? Casi todos.
Y después ya vimos el sistema piramidal. Después vamos a hablar de algo de donde vamos a centrar nuestra patología de los movimientos anormales, específicamente de Parkinson, y es el sistema extrapiramidal. ¿Qué es lo que hace el sistema extrapiramidal? Pues básicamente lo que va a hacer es coordinar el movimiento. Hagan de cuenta que el sistema piramidal va a actuar a través de la activación de flexores e inhibir los extensores. O sea que prácticamente los músculos extensores tienen mucha fuerza, para que lo entiendan de esa forma. Entonces, si se activa el sistema piramidal, vamos a tener movimientos muy fuertes, bruscos. Y lo que hace el sistema extrapiramidal, pues, es coordinar a través de sus diferentes vías que los movimientos sean más finos y precisos. ¿Cómo va a actuar el extrapiramidal? Es de varias vías. Las principales, ¿se acuerdan que habíamos mencionado en alguna vía rubroespinal? En el núcleo rojo y prácticamente, pues les había comentado cuando vimos neuroanatomía que esta vía, pues era la encargada de las posturas de decorticación, ¿sí? Entonces, si cortamos el control que hay del cerebro hacia la vía rubroespinal, pues esta se va a activar. Por eso es que todas las lesiones cerebrales ya muy avanzadas, pues pueden dar posturas de decorticación. ¿Por qué? Porque ya no hay control aquí, empieza a actuar el núcleo rojo y empieza a enviar señales. ¿Qué es lo que va a hacer esta vía rubroespinal? Pues va a activar músculos flexores. Por eso es que las posturas de decorticación, pues, son de esa forma. ¿Qué otra vía tenemos? La vía vestíbulo-espinal, que si recuerdan esta vía, también les había comentado que va a encargarse de qué, de las posturas de descerebración. O sea, ¿dónde va a actuar? Específicamente en los músculos extensores. ¿A dónde llega esta vía vestíbulo-espinal? Pues al núcleo ventrolateral, el núcleo vestibular lateral, ¿sí? Lo que va a hacer esta vía, al contrario de la rubroespinal, pues va a activar los músculos extensores, ¿sí? Entonces, esta se va a encargar de la postura de erección cuando, pues, estamos de pie, ¿sí? Y de activar, pues, todos los mecanismos antigravitatorios, musculares antigravitatorios. También se va a relacionar bastante con la postura y el equilibrio. Y tenemos otra, esta es la vestíbulo espinal lateral, que va a llegar al núcleo vestibular lateral. Tenemos otra que es la vestíbulo espinal medial, que va a llegar al núcleo vestibular medial. Y esta va a ir específicamente al fascículo longitudinal medial para controlar los movimientos de la cabeza, ¿sí? Entonces, ¿con qué quiero que se queden? Con que el sistema extrapiramidal va a actuar a través de la vía rubroespinal para control de músculos extensores, o la vía vestíbulo espinal para control de músculos extensores, y que tanto la vía extrapiramidal como la piramidal va a tener un control que va a estar centrado ¿en dónde? En los núcleos de la base. Hagan cuenta que esta es la computadora central, que es la que va a estar diciéndole, actívate piramidal, actívate extrapiramidal para controlar los movimientos, ¿sí? Esta regulación supraespinal, o sea, todo lo que está acá arriba de la médula espinal, va a estar principalmente dada por los núcleos de la base. ¿Qué se va a encargar de controlar? El tono, la postura y el movimiento, o sea, prácticamente todas las modalidades del sistema eferente. Entonces, por eso es lo que les comentaba. Los núcleos de la base son la computadora central de qué tanto hay que tener tono para estar de pie, para estar sentados. A la hora que estamos en cierta postura, por ejemplo, si tenemos los pies cruzados, se nos está lastimando, descruzarlos un poquito, para movernos, específicamente movimientos finos, coordinar movimientos finos. Y estos núcleos de la base los vamos a conocer como el cuerpo estriado, que va a estar formado por el núcleo lenticular, el caudado y el núcleo amigdalino. Y aparte tenemos otros núcleos satélite, como el núcleo subtalámico, el núcleo rojo y la sustancia negra. Entonces, entre todos estos se van a encargar de controlar el movimiento.
La verdad es algo bastante complejo, requiere de una activación de ciertos mecanismos muy complejos y que en realidad son zonas de investigación actualmente, pero a grandes rasgos lo podemos definir como que este circuito motor va a estar controlado, va a ser una interacción entre la corteza cerebral, que es la que va a activar el movimiento, específicamente tres zonas de la corteza, que es la corteza motora primaria, la corteza motora suplementaria y la corteza sensitiva. ¿Por qué? Porque yo tengo que sentir cómo están mis músculos, tengo que sentir cómo está mi pierna para que yo pueda definir cómo moverla. Ajá. Si ustedes no sienten su brazo, si ustedes no sienten su pierna, pues difícilmente ustedes van a poder determinar con los ojos cerrados el movimiento de alguna de sus extremidades. ¿Sí? Entonces, por eso es que todo esto tiene que interactuar. ¿A través de qué? La corteza se va a conectar a través de esas vías al núcleo subtalámico y este núcleo subtalámico va a tener influencia hacia el globo pálido interno para la activación del movimiento. ¿Sí? También la corteza se va a conectar al tálamo a través de los núcleos ventrolateral, ventral anterior y centromedial del tálamo. ¿Para qué? Para activar el movimiento. ¿Sí? Y también se va a conectar, se va a conectar al putamen a través del núcleo del cuerpo estriado. ¿Ja? Se va a conectar al putamen para conectarse también al globo pálido interno, para hacer una conexión con la sustancia negra y también este putamen se va a conectar al globo pálido. Entonces, la verdad es algo muy complejo, tienen que quedarse, es que todos estos núcleos que acabamos de mencionar, cuerpo estriado, que consta del lenticular, caudal amigdalino, la sustancia negra, el núcleo subtalámico, perdón, el núcleo rojo y la sustancia negra, todos estos van a estar interconectados entre sí en un juego de activación e inhibición. ¿Para qué? Para controlar el movimiento. Y por eso es que los trastornos del movimiento se van a centrar en la patología de esta zona, específicamente de los núcleos de la base. Entonces, ¿cómo vamos a conocer a los núcleos del movimiento, a los trastornos del movimiento, perdón? Pues son un conjunto de enfermedades que se derivan de las lesiones en el circuito subcortical del movimiento. O sea, si yo lesiono la sustancia negra, se va a perder el control de la sustancia negra a través del globo pálido, a través del núcleo subtalámico para el control del movimiento. Si lo que hace la sustancia negra es controlar el movimiento fino, ¿qué es lo que va a empezar a hacer? La corteza va a empezar a disparar y a disparar y a disparar y a disparar y a disparar sin un control. ¿Y qué vamos a tener? Por ejemplo, en el caso de Parkinson, temblor, rigidez, posturas anormales, ¿sí? Entonces, ¿dónde se centra la fisiopatología del Parkinson? Aquí, en esta zona, en los núcleos de la base. Ya se va a acabar la sesión. Déjenme mandarles otro link y ahorita los veo.
Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de específicamente la enfermedad de Parkinson. Eh, ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? Pues lo primero que debemos tener en cuenta, que es algo que me gustaría que se quedaran con las ideas principales de esta clase, es que es un proceso neurodegenerativo. Como vimos en el caso clínico, pues es un paciente que lleva pues, prácticamente 7 años, ¿no? Desde hace 7 años o más, empezó con estos cambios. Ajá. Entonces, es un proceso neurodegenerativo que es algo progresivo. Dentro de las enfermedades neurodegenerativas, algo que tienen que saber ustedes es que hay unas que progresan rápidamente y otras que progresan mucho más lento. Entonces, el Parkinson pues, es una de las enfermedades neurodegenerativas que progresa pues, de una forma lenta. Multisistémica. ¿Qué es esto? No se dejen guiar pues, por lo que parece nada más. O sea, Parkinson, si escuchan Parkinson, pues piensan ahí en un vato ahí moviendo la manita, babeando y pues, todo rígido, ¿no? No. Desafortunadamente, pues la enfermedad de Parkinson, pues es una enfermedad que afecta múltiples sistemas, no nada más el neurológico. El cerebro desafortunadamente controla todo. Entonces, si se afectan esos centros de control del cerebro, por ende todo lo demás también se puede afectar. Por eso es que en este caso, pues la hipotensión ortostática es una complicación frecuente, un síntoma frecuente de los pacientes con Parkinson. ¿Sí? Bueno, entonces, neurodegenerativa, multisistémica, o sea que no nada más va a afectar el proceso motor, y que lo vamos a conocer clínicamente como un síndrome rígido asinético. ¿Qué es eso? Todo paciente que conste principalmente de la tríada de Parkinson, lo vamos a conocer como un síndrome parkinsónico o síndrome rígido asinético. Aquí ya nos está poniendo dos alteraciones principales. ¿Cuál es la tríada de Parkinson? Rigidez, discinesia o asinesia y alteraciones posturales. Entonces, todo paciente que tenga un síndrome rígido asinético o un síndrome parkinsónico debe tener estas tres características clínicas: rigidez, discinesia o asinesia y alteraciones posturales. No todos los pacientes que tienen un síndrome rígido asinético tienen Parkinson, pero todos los pacientes que tienen Parkinson pues van a constar de estas tres características principales. ¿Sí? ¿Puede haber otras causas de síndrome rígido cinético? Pues sí. ¿Como cuáles? Pues la enfermedad de cuerpos de Lewy, farmacológico como el consumo crónico de sinaricina, flunarizina, ¿sí? Son otras causas. La enfermedad de otras demencias, como la enfermedad de atrofia de múltiples sistemas. ¿Cuál es la característica fisiológica principal, fisiopatológica principal del Parkinson? Que va a haber una degeneración de la pars compacta de la sustancia negra. ¿Qué es eso? Aquí en el mesencéfalo tenemos al núcleo rojo, ¿sí? Y aquí adelante lo que va a unir desde el cuerpo del mesencéfalo con el pedúnculo, el tegmento mesencéfalico, se va a encontrar una zona de sustancia negra. ¿Sí? Esta sustancia negra va a estar compuesta por dos principales partes: la pars compacta y la pars reticulata. ¿Cuál es la que va a lesionar principalmente se va a lesionar principalmente en el Parkinson? La pars compacta, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que esta pars compacta poco a poco se va a ir pues sí, atrofiando, deshaciéndose. Entonces, pues si aquí hay pigmento, por eso este pigmento se va a deshacer y se va a perder este pigmento, ¿sí? ¿De qué es lo que se va a encargar esta pars compacta? Pues de producir dopamina. Dopamina es un neurotransmisor necesario, aquí está, para controlar las vías motoras a través del núcleo subtalámico, el globo pálido interno
el núcleo subtalámico al globo pálido interno y de ahí hacia el putamen, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la vía de dopamina, ¿sí? La línea azulita. Tenemos que la dopamina se va a producir aquí en la sustancia negra, que prácticamente la sustancia negra va a producir muchos neurotransmisores aparte de la dopamina, pero el principal sitio donde se va a producir esa dopamina pues, es aquí en la sustancia negra. Y va a tener conexiones esta sustancia, esa pars compacta, con el núcleo estriado, ¿ah? Con el putamen y el caudado, ¿sí? Para regular el movimiento a través de estos núcleos con el núcleo subtalámico. Bueno, va a haber una degeneración de la pars compacta otra vez y esto va a producir disminución de dopamina. Y esto aunado a la fosforilación de alfa-sinucleína, lo que va a producir la formación de cuerpos de Lewy en las neuronas de esta zona, ¿sí? Entonces, estas son las dos características patológicas principales así aprendemos lo de memoria. No importa que no la entiendan ahorita. Degeneración de la pars compacta y formación de cuerpos de Lewy o fosforilación a través de la fosforilación del alfa-sinucleína. ¿Sí? Esto ya está como muy reducido. Bueno, dentro de la epidemiología tenemos que es la segunda enfermedad neurodegenerativa después del Alzheimer más común. O sea que tenemos una alta incidencia después de la sexta década de la vida, mayores de 60 años. Tenemos una incidencia alrededor de 13.4 casos por 100,000 habitantes en todo el mundo, lo que le da una prevalencia entre 0.3 y 2% en mayores de 60 años. Esta prevalencia pues va a ir aumentando conforme aumente la edad. Hay un poco de predilección por los hombres, por las mujeres. ¿Por qué? Se ha establecido la teoría de que los estrógenos tienen cierto factor protector contra esta enfermedad neurodegenerativa. ¿A qué edad más o menos va a iniciar el Parkinson idiopático? Alrededor de los 55 años. Después del diagnóstico, pues estos pacientes van a tener una sobrevida de 10 a 13 años. Ajá. Lo único que va a estar comprobado que va a aumentar la sobrevida de los pacientes, pues es el tratamiento farmacológico. Hasta ahorita con levodopa. Existen 3 variantes principales del Parkinson. Vamos a establecer como Parkinson juvenil, todo Parkinson que va a iniciar a una edad menor de 30 años. Precoz se inicia alrededor de los 30 a 40 años y el idiopático o el clásico, el que vamos a ver prácticamente la gran mayoría de las veces, pues va a iniciar después de los 55 años. Como les había comentado, existen diferentes causas de síndrome parkinsónico o parkinsonismos. ¿Cuáles son las características del síndrome parkinsónico? Rigidez, señales y alteraciones posturales. ¿Sí? Entonces, dentro del Parkinson primario, vemos que existe pues, el Parkinson idiopático, que es el clásico que va a constar de degeneración de la pars compacta, la sustancia negra, formación de cuerpos de Lewy y que va a iniciar después de los 55 años. Y va a haber otros Parkinson que están genéticamente determinados. ¿Por qué? Porque hay mutaciones en diferentes genes, generalmente los vamos a conocer como parquinas, y de los PARC, hay chorro de genes, PARC1, PARC2, 3, hasta el 21, ¿sí? Entonces, cada uno de estos PARC van a ser mutaciones que van a favorecer la alteración en los núcleos de la base, específicamente en el metabolismo de dopamina, ¿sí? Y que estas diferentes genes, los PARC, van a estar en íntima relación con tanto la enfermedad de Parkinson idiopática, pero más con el Parkinson juvenil y el Parkinson precoz, ¿sí? Entonces son los Parkinson genéticamente determinados. ¿Por qué? Porque se ha encontrado una mutación específica para este tipo de Parkinson. Y otras enfermedades degenerativas que también pueden causar síndrome parkinsónico, que son un chorro, ¿vale? Atrofia de múltiples sistemas, parálisis supranuclear progresiva, que pues estas son demencias, degeneración corticobasal, otro tipo de demencia, atrofia parietal progresiva, una enfermedad neurodegenerativa que ataca específicamente el globo pálido, la neurodegeneración por acúmulo de hierro, Huntington, Alzheimer también tiene cierta, puede
cursar con cierto parkinsonismo, parkinsonismos, distonías hereditarias, el complejo parkinsonismo, demencia y esclerosis lateral amiotrófica de Guam. Esto es pues así. Si tener parkinsonismo ya es estar fregado, imagínense tener parkinsonismo, demencia y aparte ELA, ¿no? Entonces, pobre paciente. La demencia frontotemporal, ataxias dominantes y parkinsonismos secundarios, o sea que son debidos a alguna causa. Por ejemplo, el más común que ustedes pueden llegar a ver, pues el parkinsonismo asociado a trauma craneal repetitivo. También hay ciertos parkinsonismos después de una encefalitis, iatrogénico, específicamente farmacológico por la utilización de sinaricina, flunarizina, por intoxicación por algunos materiales, como intoxicación por manganeso, monóxido de carbono, el MTPT, metanol o mercurio pueden dar también parkinsonismo. Parkinsonismo vascular, específicamente por infartos puntuales en la sustancia nigra o en la sustancia periacueductal. En el mesencéfalo también puede dar parkinsonismo. El hipoparatiroidismo, calcificaciones hereditarias de los núcleos de la base por el aumento de calcio. La enfermedad de Wilson también puede cursar con cierto parkinsonismo. Entonces todas esas son causas secundarias o corregibles de un parkinsonismo. Vean que no es nada despreciable, ¿sí? Dentro de la etiopatogenia, pues tenemos que existen una fuerte interrelación entre diferentes factores. ¿Qué factores? Pues naturales, como el entorno naturales propios del paciente, generales del entorno del paciente, que esto va a favorecer tanto la destrucción neuronal en la sustancia nigra como el depósito o el acúmulo de sustancias de proteínas anormales. ¿Específicamente de qué? Pues de los cuerpos de Lewy, ¿sí? Todos, independientemente, vamos a tener cierta pérdida neuronal a partir de cierta edad, específicamente se va a intensificar después de los 40. Pero con Parkinson pues van a tener una pérdida neuronal específicamente, ¿dónde? En la pars compacta de la sustancia negra. Esta pars compacta, que es un área susceptible en el mesencéfalo, va a prevalecer pues, esa muerte neuronal. También va a estar favorecida por diferentes factores genéticos, como que pues, si yo tengo mutación en PARC1, PARC3, pues también eso me va a favorecer que haya disminución de dopamina o muerte neuronal acelerada, en donde, pues en la pars compacta. Y ciertos factores ambientales como que consumo de agua de pozo o pesticidas van a favorecer la aparición del parkinsonismo, ¿sí? Específicamente, ¿qué? Los pesticidas. Por eso es que la intoxicación por DMT, DMTPT o... Ahí, ¿dónde está? Aquí está, perdón. Específicamente la intoxicación por el N-metil-4-fenil tetrahidropterina o el MTPT, también pues, va a ser un factor importante para el desarrollo de Parkinson, ¿sí? Existen que van a proteger de parkinsonismo, específicamente pues, la cafeína. Se ha visto en los últimos años que infecciones virales, por ejemplo, se ha investigado la participación de herpes zóster en el favorecer la pérdida neuronal selectiva en la pars compacta, también las infecciones, los diferentes tipos de virus herpes, Epstein-Barr, pero pues no se ha demostrado como tal una relación específica, ¿sí? Se ha visto que hay algunos pacientes que sí tienen aumento de anticuerpos o proteínas virales y que esto sí se va a correlacionar con la presencia de la enfermedad, pero como tal no se ha descrito una participación activa del virus como tal en la formación de la enfermedad. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues si yo degenero mi sustancia negra,
La sustancia negra lo que va a producir es dopamina. Dopamina lo que va a hacer es controlar los núcleos de la base. Entonces, lo que hace la dopamina en los núcleos de la base, pues es inhibir la inhibición. Si yo inhibo la inhibición, va a favorecer la producción de movimiento y de postura. Entonces, si yo favorezco la producción de movimiento y de postura, ¿qué me va a ocasionar esa inhibición de la inhibición? Rigidez, ¿por qué? Porque es un aumento del tono, ¿ja? Y temblor, ¿por qué? Porque estoy inhibiendo la inhibición. Entonces, parece que la inhibición pues inhibe el movimiento, a grandes rasgos, ¿sí? Entonces, ya que tengo la degradación de la sustancia negra, eh, algo que ustedes también deben de entender específicamente, pues la participación de las diferentes enzimas, tanto pre y postsinápticas, en la producción de dopamina, para que ustedes puedan también entender cómo es que funcionan los diferentes medicamentos. ¿Sí? Denme un segundo, ahorita regreso. No, no, estoy ahorita ocupado con otra cosa, denme unos minutos, permítame tantito.
Ya, discúlpenme, doctores. Les comentaba que sí, es importante que conozcamos pues, el metabolismo de la dopamina, pero que podamos entender también el funcionamiento de los diferentes medicamentos que vamos a utilizar en Parkinson. ¿Sí? Bueno, generalmente, pues en una neurona sana, en una neurona de la sustancia nigra, lo que va a suceder es que la tirosina, otra vez, que la tirosina se va a transformar, aquí en la neurona, se va a transformar a dopa a través de la tirosina hidroxilasa, ¿sí? Es una enzima que va a depender, pues, de diferentes coenzimas para transformar la tirosina en dopa. ¿Ja? Específicamente, pues, va a depender de GTP, ¿sí? Una vez que la tirosina se transforma en dopa, hay una enzima que es la DDC, va a transformar la dopa en dopamina. Y esta dopamina, pues específicamente, va a tener diferentes vías. Si esta fuera una neurona de alguna otra zona que no sea la sustancia negra, generalmente estas neuronas pues transformarían la L-tirosina a través de otras enzimas diferentes que no sea la tirosina hidroxilasa. Por ejemplo, en alguna otra hidroxilasa, transformaría la dopa en noradrenalina. Y a través de otra desmetilación, pues transformaría la noradrenalina en adrenalina, ¿sí? Pero pues aquí vamos a seguir la vía de dopamina. Entonces, a través de la DDC se va a transformar la dopa en dopamina. Y esta dopamina presináptica, porque aún no se libera, aún sigue en la neurona la sustancia negra, esta dopamina pues va a tener diferentes caminos. Uno es que se degrade, otra es que se transforme a su metabolito activo y otra es que se libere a través de vesículas presinápticas hacia el espacio postsináptico y actúe a través de los diferentes receptores de dopamina que van de D1 hasta D5, ¿sí? Postsinápticos y también hay receptores presinápticos. Bueno, si esta dopamina la vamos a utilizar, se va a liberar a través de estas vesículas y va a salir, ¿sí? Pero si la vamos a degradar, existen dos enzimas principalmente que van a actuar aquí. La primera, pues, es la monoaminoxidasa o MAO. Existen dos isotipos de la MAO A y la MAO B. ¿Ah? Esta MAO B es la que principalmente va a transformar la dopamina en un metabolito inactivo, que es la DOPAC. Ajá. Y si aún queremos, o si toma el otro camino, la dopamina se va a degradar a través de la COMT o la catecolortometiltransferasa a otro metabolito inactivo, ¿no? Que es puede ser el ácido homovanílico, ¿sí? O el 3-MT. Bueno, ya que la dopamina se liberó, la dopamina a través de diferentes receptores, específicamente si actúa a través de los receptores D2 y D3, va a tener una actividad activadora, ¿sí? Y a través de D2 presináptico, pues va a inhibir la actividad de dopamina, ¿sí? Bueno, pues eso ya es muy complejo. ¿Qué es lo que tenemos que saber específicamente? Pues que los diferentes medicamentos que vamos a utilizar van a actuar ¿dónde? Van a ser análogos sintéticos de dopamina, o sea, L-dopa de dopa, o la L-dopa, y que se va a transformar en dopamina aquí en la neurona. Vamos a tener también inhibidores de la COMT, que van a inhibir esta enzima, entonces ya no se va a degradar la dopamina. Vamos a tener inhibidores de la MAO-B, o sea, que va a inhibir esta enzima y ya no se va a degradar la dopamina en DOPAC. Ajá. Y esos son los tres grupos principales de medicamentos que vamos a tener que actuar en el Parkinson. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? No, doctor.
Bueno, ¿qué es lo que va a pasar con la alfa-sinucleína? Por diferentes mecanismos, tanto... se me fue su nombre. Bueno, diferentes mecanismos moleculares, lo que va a pasar es que va a haber una alteración en la ubiquitinación de la sinucleína. Y esta alteración en la ubiquitinación de la sinucleína lo que va a producir es que va a haber un aumento del estrés oxidativo, va a aumentar el procesamiento de estas proteínas mal formadas a través del proteasoma, y esto lo que va a generar es que ya no se van a poder metabolizar a través del proteasoma y que estas proteínas pues mal formadas, estas fibrillas se van a acumular entre sí y va a generar pues el acúmulo de cuerpos de Lewis, a grandes rasgos, ¿sí? Y este acúmulo de cuerpos de Lewis lo que va a favorecer pues es la toxicidad celular y favorecer la muerte celular, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues primero la degeneración de la pars compacta. Si este es un mesencéfalo con la sustancia nigra, bien definida en su pars compacta y en su pars reticularis, y vemos una paciente con mesencéfalo con Parkinson, ¿sí? Si ven, hay una despigmentación en esta zona del mesencéfalo, ¿sí? Cada vez, ¿qué más va a haber? Pérdida neuronal o muerte neuronal en los diferentes núcleos del tracto córtico-vulvar, del tracto córtico-nuclear, específicamente en el núcleo dorsal del vago, en la sustancia nigra, en el locus coeruleus y en el núcleo basal de Maynard. Entonces, esto tiene que ver mucho con los síntomas sistémicos. Si recordamos por dónde pasa el vago, pues prácticamente pasa pues por todo el cuerpo, ¿no? Hacia específicamente corazón, pulmones, sistema gastrointestinal. Entonces, por eso es que puede haber síntomas en todos estos sistemas. Y va a haber diferentes grados de fosforilación de la alfa-sinucleína y diferentes grados de formación de cuerpos de Lewis. Específicamente, esta fosforilación, esta formación de cuerpos de Lewis, ¿dónde va a empezar? Si recuerdan las primeras clases que vimos de neuroanatomía, les comenté que el bulbo olfatorio y el nervio óptico eran una prolongación del sistema nervioso central. No son como tal nervios. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que el sistema nervioso se salió de sus cuencas, se fue hacia la nariz y hacia el ojo. Entonces, el bulbo olfatorio pues es específicamente una prolongación del sistema nervioso. Por eso es que uno de los síntomas iniciales de Parkinson pues son alteraciones olfatorias, como ¿cuál? Pues anosmia. Después se va a localizar estos cuerpos de Lewis pues en el tallo cerebral o en el sistema límbico. Después se van a localizar en ambos, tallo cerebral y sistema límbico. Y por último, los cuerpos de Lewis van a empezar a atacar a formarse pues en la neocorteza, específicamente pues en el lóbulo temporal, ¿sí? Existen diferentes grados patológicos de la formación o de la muerte neuronal, que estos vamos a conocer como los estados de Braak. En el grado 1, pues va a lesionarse específicamente lo que les comenté previamente, que el núcleo dorsal del vago y la vía olfatoria, bulbo olfatorio. Después sigue el locus coeruleus, después sigue la amígdala, la sustancia nigra, la pars compacta, después sigue el tallo cerebral y por último la neocorteza. ¿Sí? Eso pues es meramente cultural, pero fisiopatológicamente sí tiene correlación. ¿Por qué? Porque vamos a definir dos etapas clínicas del Parkinson, la etapa premotora y la etapa motora. O sea, la premotora es antes de que surjan los síntomas motores. Entonces, vean que nuestro paciente ya tenía 7 años de evolución con síntomas motores. O sea, que tenía mínimo, unos 20 a 10 años de evolución de la enfermedad, ¿sí? Previo a la aparición de síntomas motores, en la etapa premotora, que va a haber, característicamente va a haber hiposmia, uno de los síntomas cardinales que se van a presentar, estreñimiento, alteraciones autonómicas del sistema cardiovascular, puede haber obesidad, depresión, y esto va a corresponder con las etapas de Braak, específicamente con las alteraciones del bulbo olfatorio y las alteraciones del núcleo coeruleus, ¿sí?
Y a partir de la etapa motora, que es la etapa clínica que nosotros vamos a definir a el Parkinson, es que ya van a empezar los síntomas motores. Y para definir la etapa clínica, vamos a utilizar los estadios de Hoehn-Yahr. Hoehn-Yahr lanzó una clasificación de los síntomas motores de Parkinson, que ahorita los vamos a revisar. Ahorita les vuelvo a mandar el link, que ya se va a acabar esto. Bueno, entonces vamos a seguir esto.
Como les había comentado previamente, pues existen dos etapas, ¿no? La etapa premotora y la motora, ¿sale? Aquí tenemos que esta premotora pues va a empezar alrededor de 20 años antes de la etapa clínica motora, ¿sí? Por eso es que en los estadios de Braak podemos ver que hay alteraciones en las diferentes partes, específicamente hiposmia va a corresponder con bulbo olfatorio, ¿sí? Disautonomía del sistema cardiovascular, ¿con qué? Pues con las alteraciones en el núcleo motor dorsal del vago, ¿sí? Entonces, por eso es que eso corresponde. Alteraciones como obesidad y depresión, pues tiene que ver con núcleo cerúleos. Y ya cuando se presentan las etapas clínicas, o sea que ya empiezan los síntomas motores, desde ahí hasta que se detectan, pues ya pueden pasar desde 5 hasta 10 años. Entonces, para esa etapa clínica vamos a tener los estadios de Hoehn-Yahr. En estos estadios de Hoehn-Yahr vamos a ver que va del 1 al 5, ¿sí? Y ¿cómo es que los vamos a identificar esos estadios de Hoehn-Yahr? Es que vamos a tener síntomas motores como asinesia, temblor o rigidez de un solo lado. Cuando ya se hacen bilaterales, estamos en la etapa 2. Vean que para que ya lleguemos a la etapa 3, pues tienen que pasar más o menos 10 años. Y hasta la etapa 5, unos 20 años. Entonces, síntomas motores unilaterales como que asinesia, temblor, rigidez, de un solo lado. Cuando ya se hacen bilaterales, etapa 2. Cuando ya hay afección del tronco o alteraciones posturales, la etapa 3. Cuando ya hay caídas, deterioro cognitivo, etapa 4. Y pues ya cuando el paciente está totalmente con demencia, invalidez, muerte, pues etapa 5. ¿Sí? Entonces vean que pues esa es la progresión clínica del Parkinson. Específicamente cuando hablemos de clínica, ¿qué es lo que hay que tener? ¿Qué es lo que tenemos que revisar? Punto número 1, bradicinesia, hipocinesia. ¿Qué es eso? La disminución del movimiento de alguna parte del cuerpo. Específicamente va a haber disminución del braceo, sincinesia o movimientos coordinados, hipomimia o disminución de la gesticulación facial, ¿sí? Hipofonía con monotonía. ¿Qué es eso? Que los pacientes van a hablar de una forma bastante monótona y con la voz bajita. Generalmente los pacientes con Parkinson no tienen algún sobresalto en la voz cuando ustedes están hablando con él. Y la micrografía, ¿qué es eso? Que van a escribir con una letra muy chiquitita. Rigidez, que eso lo vamos a ver específicamente en las extremidades. Al principio clínicamente lo vamos a detectar, ¿sí? Y va a ser predominantemente, o sea, va a tener mayor expresión o va a ser mucho más significativo en el tronco que en las extremidades. Pero ¿dónde lo vamos a ver al principio? Pues en las extremidades. ¿Dónde va a ser más marcado? Pues en el tronco. ¿Sí? ¿Qué más vamos a tener? El temblor en reposo. Específicamente les había comentado que el temblor es una característica de Parkinson muy importante. Ajá. ¿Cuál va a ser las características de ese temblor? Es que va a ser de 2 a 4 Hz, o sea, le vamos a conocer específicamente como temblor de cuentamonedas. Ahorita vamos a ver el video. Va a ser de predominio distal o va a empezar de predominio distal, asimétrico, o sea que va a empezar en una extremidad y después va a ir ascendiendo y va a pasarse a la otra extremidad. Flexo-extensión, va a haber un movimiento de flexo-extensión y de pronosupinación de la mano, o sea, es como si le estuvieran dando vuelta a la mano. Ya cuando nos veamos el martes, vamos a simular los movimientos del Parkinson para que les quede un poco más claro. Y generalmente va a aumentar cuando el paciente aumenta su concentración en una actividad. Por ejemplo, si les piden al paciente cuente del 1 al 10
del 1 al 50 de reversa con los ojos cerrados y abre y cierra los ojos, pues el paciente va a estar concentrado pues pensando en los números, ¿no? Y generalmente el temblor va a aumentar ahí y se les quita durante el sueño. Es la característica principal de eso. Inestabilidad postural, vamos a ver que la principal postura que van a tener los pacientes pues se llama camtocornia, que es la flexión del tronco hacia anterior. Y, perdón, no les comenté, el signo de negro pues es la rueda dentada, que pues la rueda dentada es característica pues de la rigidez. Y el signo de Froment es que la rigidez va a aumentar con una maniobra distractora. Por ejemplo, cuando están evaluando ustedes la rigidez de las extremidades, pues pueden utilizar también la misma maniobra distractora que le dijeron acá. Cuente del 1 al 50 de reversa en voz baja, en voz alta, el paciente se va a distraer y esto va a ocasionar el aumento de la rigidez. Entonces, signo de Froment, ¿sí? Signo de negro, rueda dentada, signo de Froment, que la rigidez va a aumentar con las maniobras distractoras. Y pues aquí les pongo un video de una paciente con Parkinson. Vean cómo el temblor es en reposo, la paciente no está haciendo nada. Otra vez, la paciente no está haciendo nada, entonces vean la mano. Vean cómo esa mano pues está con cierta frecuencia en sus movimientos, más o menos de 2 a 4 Hz. Vean que en las extremidades pues no hay tanto temblor. Bradicinesia o movimientos lentos. ¿Qué es lo que va a caracterizar aquí a la bradicinesia? Pues la disminución del braceo, la hipomimia facial, la hipofonía con monotonía en la voz y la micrografia. Vean cómo los movimientos que se le pide a la paciente que los haga de forma rápida, pues lo hace bastante lento, ¿sí? Vean cómo ese brazo está un poco más lento y a la hora de tratar de hacerlo, no puede. Si le pedimos a la paciente que abra y cierre los dedos, vean cómo aquí se va muy lento. Si comparan el lado izquierdo con el lado derecho, pues esta mano está muy lenta, ¿sí? Entonces eso es bradicinesia o movimientos lentos. Vean, este pie también está mucho más lento que el otro. Rigidez, pues es el aumento de tono en las extremidades, ¿sí? Ahí está evaluando la rigidez. Si le pedimos a la paciente que haga alguna actividad, por ejemplo, que golpee su pierna, signo de Froment, la rigidez va a aumentar con una maniobra distractora, ¿sí? Ahí le cuesta un poco más de trabajo a la doctora, pues, en doblar la muñeca. Si le hacemos maniobra de Froment, pues eso va a aumentar, ¿sí? Evaluamos todas las extremidades, todas las articulaciones, tanto proximales como distales, y en todas evaluamos antes y después de la maniobra de Froment para ver que después del Froment aumente la rigidez. Antes del Froment y después del Froment. Por último, nos vamos al temblor en reposo. Generalmente, como les había comentado, el temblor en reposo va a estar caracterizado por ser movimientos con una frecuencia de 2 a 4 Hz, predominantemente distales. Si ven, ustedes no le tiembla el hombro, no le tiembla el brazo, le tiemblan los dedos, la mano, ¿sí? Inestabilidad postural, que específicamente lo vamos a ver clínicamente como una tendencia hacia las caídas y hacia la formación de posturas. Pues si le pedimos ahí al paciente que se levante de la silla con los brazos cruzados, pues muchos pacientes con Parkinson están muy limitados para hacer esa maniobra. Ya vieron que la paciente tuvo muchos problemas para pararse. Si le pedimos que cierre los ojos,
Vean cómo pues ahí se mantiene el temblor distal en reposo, la paciente no está haciendo nada y esa es otra característica. A la hora de hacer el pull test o la prueba del empujón, vean, uy, se cae. La paciente pues tiene pues la tendencia hacia la caída, ¿sí? Si da más de 3 pasos, pues tenemos que el pull test es positivo o pues peor aún si la paciente se cae. ¿Ya vieron? A eso se refiere con alteraciones posturales. Esos son los síntomas motores. Y en cuanto a los síntomas no motores, tenemos que vamos a tener diferentes partes. Específicamente trastornos del sueño. ¿Qué es el trastorno del sueño? Insomnio, síndrome de piernas inquietas y sueños vívidos o alucinaciones nocturnas. De los trastornos conductuales que vamos a tener, depresión principalmente, trastornos neuropsicológicos como trastornos de las funciones ejecutivas y visoespaciales. Recordamos nuestro caso clínico, tenía apraxia construccional y deterioro cognitivo, o sea, la antesala de la demencia. Síntomas disautonómicos como ¿qué? Hipotensión ortostática, puede ya en los últimos casos haber arritmias respiratorias, incontinencia urinaria o estreñimiento, impotencia sexual, que también es muy común que los pacientes con Parkinson tengan impotencia, y crisis de sudoración. Y otros síntomas, anosmia, disartria, dolores musculares por la rigidez, osteoporosis y pues ya muy raro conjuntivitis, ¿sí? Entonces, apréndanse muy bien todo esto, se los voy a preguntar. Y ya específicamente la escala de Hoehn-Yahr, donde vamos a ver que en el estadio 0 no va a haber síntomas motores. En el estadio 1 van a ser síntomas motores unilaterales, estadio 2 bilaterales, estadio 3 con afección del tronco. Y específicamente, ¿cómo lo vamos a ver? Con el pull test positivo. 4, cuando ya hay una incapacidad del paciente y hay dependencia de un cuidador. Y 5, cuando ya el paciente está postrado a la cama, ¿sí? Cuando ya está muy mal. ¿Cómo vamos a diagnosticar Parkinson? Pues específicamente pues con los criterios diagnósticos de Parkinson. Pero pues yo creo que esto ya lo dejamos hasta aquí. Ya la siguiente clase terminamos Parkinson, que ya nada más queda el diagnóstico, diagnósticos diferenciales, tratamiento, la progresión de la enfermedad y ya, que prácticamente ya no es nada. Entonces en esto nos tardamos, yo creo que una media hora. Y el siguiente tema que vamos a revisar pues son demencias. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? No, doctor.